Me voy de Europa. La plata, la plata, la plata. Tengo que aprender un nuevo idioma. Todas estas cosas son las que vivimos las personas que emigramos. En un primer momento es como un bombardeo que parece que no va a terminar nunca. Y puede ser que no termine nunca, ¿sí? Porque uno siempre tiene que estar mejorando. Se tiene que estar adaptando. Ya sea a la cultura, a la comida, a un nuevo trabajo. Transformarse porque se dan cuenta que el trabajo que ustedes tenían no funciona en el lugar donde están. Tienen que volver a mudarse, volver a adaptarse. Y esto es un círculo que no termina jamás. Entonces por eso es que yo hago este video, porque hay mucha gente que me dice: no, qué buena onda, mira dónde estás, mira por dónde estás viajando, mira el lugar donde estás trabajando, ¿sí? Guarda, no solamente es ver esta parte, la parte linda, ¿sí? Ustedes tienen que ver todo, la otra cara de la moneda, porque ahí también hay muchos viajeros, viajeras que yo conozco, que solamente muestran la cara linda de esto, ¿sí? Y claro, ustedes van a decir: sí, pero vos porque ya conociste 40, 50 países, entonces no te importa. Es como, bueno, si tenés que volver, te volvés. Pero no, yo todo lo contrario. Lo que quiero demostrar es en realidad que hay otra cara, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta estas cosas porque no es tan fácil viajar. Ustedes tienen que estar preparados. Primero y principal, cuando ustedes quieren dejar su casa, vamos a decir, a sus seres queridos, ya sea sus papás, su mamá, sus hermanos, hermanas, ¿sí? Ustedes tienen que estar preparados. Por eso es que a veces yo aconsejo que, por ejemplo, hagan viajes cortos. No sé, viven en Perú, están en Lima, váyanse a Paracas. Están en Colombia, no sé, viven en Bogotá, váyanse a Medellín, hagan la prueba. Viven en Río Negro, en Argentina, váyanse a Buenos Aires a ver cómo es el choque cultural. Este tema de estar rodeando de tanta gente. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Lean a los lugares que ustedes van a visitar. Porque de esa manera van a aprender un poquito más del lugar. Y el choque cultural no va a ser tan grande, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla de la parte linda, ¿no? Y es esto lo que yo quiero tocar en el video de hoy. ¿Me aguantan un toque? ¿Me hago un matecito? Por ejemplo, en el sentido de que, claro, es como que siempre está este tema, ¿no? De que la parte linda, ¿no? Mirá dónde está trabajando, mirá por dónde está viajando. Claro, es hermoso, eso yo no se los voy a negar. Pero también está la otra parte, que por ahí hay gente, yo tengo varios de esos casos, en donde hay personas que han vendido todo y dijeron: bueno, me voy para, no sé, para España. Porque hablan español igual que nosotros, entonces me va a ser fácil. Y después resulta que cuando llegaron a España, estuvieron 3-4 días y se volvieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tengan en cuenta esas cosas. No es simplemente que van a dejar todo lo que ustedes tienen, ¿sí? Porque una vez que ustedes miren para atrás, eso ya no va a estar, ¿sí? Eso ya no va a estar. Ustedes tienen que irse haciendo la cabeza y pensando en eso. Las cosas que ustedes dejaron no las van a volver a encontrar. ¿Por qué les digo esto? Y siempre está esta frase, que es una frase muy, por ahí muy conocida, que de los viajeros, yo también la he dicho, que por ejemplo ustedes dicen: bueno, cuando volvés al lugar, a tu lugar, está todo igual, ¿sí? De cierta manera sí. Pero no es tan así como lo dice la frase. Porque esto es mucho más profundo. Ustedes vuelven al lugar de donde se fueron. Sí, va a estar el mismo árbol, la casa, etc. Pero el momento en el que ustedes se fueron ya no se va a repetir. Y nosotros volvemos a esos lugares porque queremos volver a ser felices. Queremos volver a estar con nuestros amigos, con nuestros padres, madres, etc. Pero eso no se repite. Primero y principal, vos ya no sos el mismo. Vos ya, eso descartalo. No sos el mismo. Entonces todo cambia. Y a veces sucede esto, que claro, uno al ir perdiendo todo eso y no poder recuperarlo, empieza esta desesperación en la cual digo: me quiero ir, no me siento bien ya acá. Y es lo que pasa, y es normal. Y para no llegar a ese punto, ustedes tienen que, digamos, ir evaluando todo esto y de a poco como hacer estos pequeños viajes para ver si ustedes dicen:
a ver, ¿me siento bien? ¿En realidad es tan así? ¿Esto es lo que quiero? Porque, por decirle, recién les había dado un caso en España. También tengo otro conocido que se llenó la cabeza hablando en las redes sociales, que decía, bueno, yo me voy a Alemania, no sé qué. Estuvo haciendo publicidad de eso como, no sé, 5 meses. ¿Cuánto estuvo en Alemania? No sé si habrá llegado a estar un mes. Y se volvió. Y yo no lo digo como algo, mirá, te volviste, jaja. No, todo lo contrario. Es como, qué lástima, ¿no? Porque para irse a un país en el cual se habla un idioma totalmente diferente, en el cual no hay mucha conexión, ustedes se tienen que preparar. Por eso yo siempre insisto, métanle a los idiomas. Van a ir a Francia, estudien francés. Van a ir, no sé, a Inglaterra, estudien inglés, Alemania, etc. Porque lamentablemente es así. Ustedes tienen que estar preparados y no con un idioma. Van a tener que aprender 2 hasta 3 idiomas. Es muchísimo lo que ustedes tienen que hacer. El cambio cultural es impresionante. Y ni hablar, y algo que no se toca tanto por ahí, es el tema de la religión. Por lo general acá en Europa, el tema de la religión es algo muy pesado, muy grosso, ¿sí? Y van a ver que digamos que hasta incomoda. Porque claro, nosotros viniendo desde América, voy a hablar desde las personas que parten de América también. Claro, sucede esto, ¿no? Que por ahí uno se encuentra que nosotros, al ser tan abiertos allá en América, digamos, aceptamos cualquier cultura, cualquier religión, ¿sí? Llega una nueva, le abrimos la puerta y lo tratamos como uno más. Acá no sucede eso. Acá ustedes tienen que tener mucho cuidado a quién apoyan, cuál es la religión, por ejemplo, por decir algo. Si ustedes se juntan con gente musulmana, tienen que ver, a ver si hay gente que no le guste la religión, el Islam, ¿no? Entonces es muy jodido ese tema. Y nosotros, claro, tenemos totalmente la cabeza para el otro lado, ¿sí? Como acá dice, como al oeste, una frase, ¿no? Y no entendemos, porque acá se discrimina mucho. ¿Sí? Y yo no estoy atacando a ningún país, ¿eh? No voy a atacar a nadie porque es una experiencia propia. Y yo sé que hay mucha gente de la que tengo como seguidores y hasta que han participado en el podcast que defienden a muerte en cada uno de los países que tuvieron, ¿sí? Y está bien, porque esto es lo que yo estoy contando, es una experiencia propia y es como consejos. Porque fíjense, ya tocamos un poco lo que fue el tema de ganar dinero, que nos vuelve locos, ¿sí? Porque es para lo que uno vino, digamos, algunas personas. Otros para viajar, conocer más, aprender cultura, idiomas, etc. El tema después cultural, el tema religioso, el tema de la comida es un tema que digamos, no se dan cuenta al principio, porque al principio pasa esto, fíjense, llegan a un supermercado y van a encontrar, no sé, por decir una tontería, la fruta del dragón de Colombia. Y van a decir, no, mirá qué locura, la fruta del dragón, increíble. ¿La comen? Comen plástico, así, de una. Aguacate, no sé, palta, México. Mirá, la comen de nuevo, plástico, ¿sí? Y se van a empezar a dar cuenta que la mayoría de los alimentos, todos esos alimentos que viajan miles y miles de kilómetros y llegan al súper y después dicen, oh, mirá, pero acá lo tenés, acá podés comer igual que allá. No, gente, esto no es así. Nunca más van a volver a comer la comida como la comían en su casa, ¿no? O por ejemplo, por decirte, en Argentina, ya nombré México, Perú, no sé. Bolivia ni hablar, ¿no? Esa pureza de la tierra, que no tiene agroquímicos, que sienten que no están comiendo plástico, que por ejemplo, que acá es el bio, ¿no? Como te lo venden el bio y sale 4, 5, 6 veces más y ustedes dicen, che, me estás cargando. ¿Entendés? Yo a veces voy a los mercados de fin de semana y veo que es el descarte. ¿Vieron la papita chiquitita? ¿Sí? El descarte. Bueno, eso es lo que te venden. Y supuestamente en el lugar en donde vos vas a comprar la papa de mejor calidad, ¿no? Entonces pasan todas estas cosas. Las personas que emigramos tenemos que, digamos, sufrir todas estas cosas.
Y a veces nadie te las dice, nadie te las cuenta. Es súper importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes cuando se vayan, como les había dicho al principio, no van a volver más a ese lugar que dejaron. Así que tengan mucha seguridad de que el lugar a donde van a ir, ¿sí?, es el lugar en el que realmente quieren estar. Obviamente uno siempre se fragmenta, ¿no? Uno se fragmenta. Uno no puede estar entero. Pero tampoco puede llevar a toda su familia cuando uno es, vamos a decir, viajero por el mundo. Porque es imposible. No va de la mano, ya las edades van cambiando. Y este es uno de los últimos puntos que yo voy a tocar. La edad. Cuando ustedes empiezan a viajar y empiezan a conocer y van de un lugar al otro, saltando de país en país, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a crecer en edad y van madurando, van cambiando sus objetivos. O sea que ustedes tienen que saber bien hacia dónde van, bien a dónde quieren ir, porque si no después este tema de no tener nada seguro se vuelve un problema acá adentro, ¿sí? Y ustedes no tienen que estar bien de acá, del bolsillo, de la mano, ¿no?, del dinero. Ustedes tienen que estar bien de acá, porque si no están bien de adentro, todo eso se transforma en algo que va a estar en contra de ustedes. Así que ténganlo en cuenta. Y yo siempre estuve nombrando algo muy interesante, y con esto ya voy a terminar. El tema de, por ejemplo, la gente que venimos desde América. Desde América para Europa, ¿no? Ahora se está dando mucho el caso de que mucha gente de Europa se va hacia Asia porque quiere encontrar algo más natural. Porque este tema, esta escala en la cual cada vez se sube más, cada vez más necesitas más dinero para el alquiler, para la comida, para vivir. Y es algo que no se termina, porque te bombardean con el consumismo. Y cada vez lo van a ver más ustedes, que hay gente que se van para Indonesia. Últimamente el lugar elegido y explotado y recontra explotado para cambiar de vida es en Indonesia, en Bali particularmente. Ahora también hay mucha gente que se está yendo a India, porque llega un momento que el consumismo te vuelve loco. Así que bueno, con esto les dejo este mensaje, ¿no? Que no es solamente que la gente de América migra, ¿sí? La gente de Europa también lo hace, y también lo hace para América, porque les falta ese cariño que por ahí nosotros tenemos, esta cosa del buen día, de abrazar, de un beso, el compartir, ¿sí? El que algo sea más espontáneo, el que no tengas que tener que prepararlo 2-3 semanas antes para poder juntarte. Y por ahí llega el día y ni siquiera te juntás. Así que bueno, nada. Podría seguir por muchísimo más tiempo contándole todas estas experiencias, pero es más que nada para que aquellas personas que desean viajar, que desean conocer, vayan preparados para todo esto, ¿no? Se vayan preparando, porque si no después llegan y dicen, mirá, este loco al final es un chanta, ¿no? Es como, mirá por todos los lugares que viajó, pero ahora yo empecé a viajar porque los miraba, me ha pasado eso. Hay varias gente que me ha contado, gracias, me animé a viajar por los videos, por las cosas que vos decís, pero esto no lo contabas. Esto, todo el lado B, ¿no? La otra parte de la moneda. Y sí, ahora lo estoy contando porque me doy cuenta que cada vez recibo más mensajes en los cuales me dicen, che, increíble lo que haces, me encanta, yo quiero aprender todo eso, quiero viajar, Sí, pero para todo esto tenés que dejar muchas cosas atrás, te tenés que preparar muchísimo, y ni siquiera así vas a estar preparado para todo lo que viene. Así que bueno, de esta manera los dejo, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo. No se olviden de suscribirse, dar like y comentar. Chao, chao.